El matrimonio no es otra cosa más que la representación de cómo nosotros y Dios nos relacionamos como una pareja, un matrimonio. El matrimonio representa nuestra unión con Dios, nuestro compromiso con Dios, nuestra relación con Dios. El creador del matrimonio, el fundador, el autor, es Dios. Y hoy quiero hablarte acerca de las imitaciones. Mira, yo aquí tengo un corazoncito que pareciera de oro. Yo le pongo agua, me he mojado, me he ido a muchos lados con este dije y con este collarcito y no le pasa nada. Es una imitación muy buena. Estas bolitas parecieran perlitas, pero no lo son. Sí, este corazoncito pareciera oro, pero no es oro. ¿Y por qué te muestro esto? Porque el Señor hoy ministraba a mi corazón acerca de los matrimonios imitación, de cómo el enemigo, el adversario, nos ha engañado por mucho tiempo, haciéndonos creer que uno es dueño de su propia vida cuando en realidad somos una creación de Dios, ¿sí? El enemigo vino a imitar todo lo de Dios. Y hoy quiero decirte algo que estuvo retumbando en mi corazón y es acerca de la idolatría. Si tú te fijas, hay muchas personas que adoran al Dios del sol, que al Dios del agua, que al Dios del fuego, que no voy a mencionar nombres porque no estoy para darle publicidad a los falsos dioses. Sin embargo, sabemos que hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas en el término de la idolatría y que venimos arrastrando con culturas y con muchas cosas. Ahora, en la tarde de hoy, mientras yo estaba meditando en Dios, el Señor me decía, Suri, mira cómo la gente adora lo que no conoce, adora lo que le dijeron, lo que le enseñaron, sin embargo, viven en una mentira. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? Ok, ahí es a donde voy, ¿sí? Cuando yo veo que la gente adora o hacen rituales, o hacen brujerías, o hacen oraciones a dioses, ¿sí? Que no son otra cosa más que espíritus inmundos, demonios, fuerzas demoníacas que están detrás de esas potestades. Se me vino a la mente algo y es la infidelidad. Porque en la Biblia siempre que Dios traía un juicio era por causa de idolatría. Pero lo que es curioso es que para Dios la idolatría es un pecado de fornicación y de adulterio. ¿Y qué es el adulterio y qué es la fornicación en un matrimonio en la tierra? En la fornicación es cuando tú te metes con tu novio antes de casarte y tienes una relación sexual con esa persona. Eso es fornicación. Adulterio es cuando tú ya estás casado y tienes relaciones sexuales con otra persona, una tercera persona que no es tu cónyuge, que no es tu esposo, que no es tu esposa. Esto se llama adulterio y es un pecado delante de Dios. En los 10 mandamientos nos dice no cometerás adulterio, ¿verdad? Entonces, la Biblia establece sus leyes, que es la ley de Dios. Y entonces cuando vemos que había falsos dioses, que el pueblo se desviaba, que el pueblo andaba adorando a dioses extraños, ¿verdad? Que el dios del agua, que el dios del sol, que la diosa de la belleza, que la diosa de no sé qué. Y las mujeres incluso hacían sacrificios. Hay quienes hacían sacrificios de entregar a sus propios hijos para que tuvieran buena suerte, que para que tuvieran abundancia, etcétera. Y en todo esto el Señor me ministraba. Y yo le decía, ay Dios mío, pero qué cosa tan terrible. ¿Por qué tú dices que las idolatrías o el tener falsos dioses y adorarlos y hacer sus prácticas es un pecado de adulterio? ¿Sí? Entonces entendí que espiritualmente el pecado de fornicación y de adulterio ante Dios es cuando nosotros buscamos algo que solamente tiene uno solo, que es Dios. Dios es el creador del cielo, de la tierra, del sol, de los planetas, del agua, de los mares, de los peces, de los animales. Todo lo que un Dios pagano te ofrece no es otra cosa más que una imitación, como el oro que tengo aquí, imitación.
no es real, es pirata, ¿sí? Es una muy buena imitación, pero no es verdadera. Entonces, encuentro que pueblos cercanos a Israel antes de la conquista tenían varios dioses como Dagón, como a la diosa de la belleza y muchas cosas así, por mencionar algunos. Pero fíjate que cada dios, según ellos, les daba un beneficio. El de la belleza les daba pues belleza, salud, bienestar. El del sol era, según ellos, el que hacía salir el sol para que hubiera cosechas, el de la lluvia para que hiciera llover o para que hiciera brotar el fruto de la tierra. ¿Te fijas? O sea, todo lo que Dios es, ellos se lo atribuían a muchos dioses. Entonces, cuando el Dios de Israel, que es nuestro Dios, cuando los hebreos iban a un lugar a otro, ellos se burlaban de ellos y decían, ¿cómo un solo Dios tiene este pueblo? Y luego, para acabarla, un Dios que no pueden ver, un Dios que es invisible. Ellos tenían sus estatuas. Había una diosa que era mitad, o sea, que era una mujer y con la cabeza de una rana. Todos los dioses eran en forma de animal o de persona o de un ave, un cuadrúpedo, o sea, de diferente manera, pero que según ellos era de donde tenía la protección. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Fíjate, Dios me decía, tú sabes que los hombres infieles o las mujeres infieles, ¿qué están buscando en tantas mujeres? O a lo mejor con una se sienten escuchados, o a lo mejor o con otra dicen, pues esta nada más para estar con ella y pasar el rato, o a lo mejor la otra les gusta porque sabe escuchar, porque es sabia, tiene palabras dulces, o a lo mejor otra les gusta porque su compañía le transmite paz. Entonces, todo eso, toda esa infidelidad y el querer tener mucho para poder abarcar, y según entre ellos, entre más mujeres tienen, más machos son, eso no es otra cosa más que imitación. ¿Sabes por qué? Porque cuando los hebreos iban con Dios, o sea, con nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el creador de todo, ellos siempre decían algo, y es que nuestro Dios es el creador de todo lo que hay y lo que existe. ¿Para qué necesitamos 10 dioses, 20 dioses, si no es necesario? ¿Por qué? Porque si queremos el sol, Dios en Jeremías, en el capítulo 33, versículo 20, dice, si alguien puede invalidar mi pacto que hice con el sol y con la luna, de manera que no haya día y noche en sus horarios establecidos, entonces podrían invalidar el pacto que yo hice con mi siervo David. Sí, detente ahí, o sea, a los que ellos están adorando, que para que el sol salga, que para que la luna salga, que para que el nivel del mar se anivele y que para que haya equilibrio y que para que esto, y para cada cosa un Dios. Nuestro Dios uno es, ¿sí? Nuestro Jehová de los ejércitos es todo para nosotros. Y ahí es donde el Señor me decía, cada hombre infiel es porque todavía no ha conocido bien a su mujer. Es porque no entiende y no se le ha revelado el diseño original del matrimonio. Y la mujer, en este caso, o ya sea viceversa, la mujer o el hombre que conocen a Dios y que empiezan a profundizar en la palabra y que empiezan a tener su identidad, su proceso con Dios, se convierten. Escucha bien esto, porque es lo que el Señor me decía. Esto es como el rema de lo que te estoy enseñando. El Señor me decía, cuando esa mujer alcanza la plenitud en Dios, cuando no depende de tantas cosas para sentirse completa, ahí es donde tú te pareces a Dios. Y cuando tú te pareces a Dios, no va a haber nada que pueda sustituirte. Porque ese hombre, ese esposo, esa esposa que está ahorita quizás con muchos dioses, ¿verdad? Vamos a ponerle dioses a que se fue, a que está buscando donde no es, como estos pueblos. Cuando la esposa está en el lugar correcto y llena de Dios, entonces el esposo con una sola mujer que es con su esposa, la correcta, ¿verdad? Con ella se va a sentir amado, bendecido, protegido, cuidado, valorado, honrado,
amado, ¿verdad? Completamente, conocido completamente, cubierto de una manera tan hermosa que nunca más va a querer buscar afuera lo que tiene allá adentro. Así que eso es lo que nos pasa cuando llegamos a Cristo. Todo lo que antes buscábamos, los bailes, la cerveza, las mujeres, los hombres, las fiestas, la lotería, no sé, el casino, lo que antes llenaba nuestros vacíos, uno solo, que es Dios, uno solo, viene a llenar por completo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, que decimos, todo lo demás ya no lo quiero. Me quedo con uno. Ya no necesito 20 cosas, 100 cosas. Me quedo con Dios. ¿Sí? La paz llega a tu corazón y eso es lo que Dios quiere para tu matrimonio, para tu vida, para tu relación. Que con esa persona que Dios te entregó, tú seas y alcances la felicidad y la plenitud. Pero solo lo vas a lograr el día que tengas el conocimiento de Dios y que sepas quién es Dios.